Bienvenidos a una nueva lección de la escuela sabática. Si estás buscando profundizar en tu fe, aprender más sobre la Biblia y conectarte con otros creyentes, estás en el lugar correcto. En este canal, exploramos los temas más relevantes de la escuela sabática y otros estudios bíblicos. Nuestros videos están diseñados para inspirarte, educarte y fortalecer tu relación con Dios. ¿Qué puedes esperar de nuestro canal? Estudios bíblicos profundos y relevantes. Análisis de textos sagrados. Inspiración y motivación para tu vida espiritual. Comunidad de creyentes que se unen para aprender y crecer. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y recibe acceso a nuevos videos cada semana. Notificaciones exclusivas sobre contenido especial. Oportunidades para conectarte con otros creyentes. No te pierdas la oportunidad de crecer en tu fe. Suscríbete hoy mismo y comienza a explorar los tesoros del estudio de la Biblia. Gracias por unirse a nosotros. Escuela sabática. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 3, para el 19 de octubre de 2024. La historia de fondo, el prólogo. Sábado 12 de octubre. Lee para el estudio de esta semana. Juan 1 versículos 1 al 5. Génesis 1 versículos 1. Juan 1 versículos 9 al 13. Juan 3 versículos 16 al 21. Juan 9 versículos 3 al 41. Mateo 7 versículos 21 al 23. Juan 17 versículos 1 al 5. Para memorizar, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1 versículo 1. La lección que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan, que explica por qué escribió su Evangelio. La lección de esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del período histórico de la vida terrenal de Jesús. La lección de esta semana comenzará con el prólogo, Juan 1 versículos 1 al 18, y resumirá sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Espíritu de profecía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 versículos 1 al 5 y 14. Este capítulo bosqueja el carácter y la importancia de la obra de Cristo. Como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. Hace refulgir rayos divinos de preciosa verdad como la luz del sol. Presenta a Cristo como al único mediador entre Dios y la humanidad. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1 versículo 26, es el grande y profundo misterio de la piedad. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1 versículo 14, Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto como esto la maravillosa condescendencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3 versículo 16. Juan presenta este admirable tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente. La tomó de verdad. En realidad, poseyó la naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos 2 versículo 14. Era el hijo de María, era de la simiente de David de acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre, el hombre Cristo Jesús. Escribe Pablo, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
Hebreos 3 versículo 3. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 289 y 290. Lección 3, domingo 13 de octubre. En el principio, el Logos divino. Juan 1 versículos 1 al 5. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Juan 1 versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1 versículo 1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio, Génesis 1 versículo 1. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara, y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1 versículo 18, el evangelista afirma que Dios el Hijo está, en el seno del Padre. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura, Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido, el, pero no el indefinido, uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido, el, en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase, el Verbo estaba con Dios, el término, Dios, tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. En la frase, y el Verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que, en este contexto, señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1 versículos 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Elena de White, el deseado de todas las gentes, página 11. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera, de alguna manera, un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el sábado, y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Espíritu de profecía. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9 versículo 6. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5 versículo 2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Proverbios 8 versículos 22 al 30. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Los ángeles son los ministros de Dios, que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, tiene la supremacía sobre todos ellos. Hebreos 1 versículo 3. Historia de los patriarcas y profetas, página 12. Cristo era Dios esencialmente y en el más elevado sentido. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, como una persona distinta y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era el comandante de los seres celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles por derecho propio. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo.
Esta verdad explica otras verdades igualmente misteriosas. The Review and Herald, 5 de abril de 1906. Si crees que este estudio bíblico te fue de ayuda o puede servirle a alguien que conozcas, suscríbete, dale like y comparte, así ayudas a que este mensaje llegue a más personas.